La primera parte de la primera unidad que veremos este semestre consiste en la construcción de cilindros y conos conocidas sus características. La superficie cilíndrica se desarrolla cuando una recta llamada generatriz se mueve sobre una curva llamada directriz. Es por eso que las generatrices resultan paralelas entre sí en los cilindros. La superficie cilíndrica se concibe como infinita, aun cuando parte de su volumen quede confinado por los planos en los que se encuentren contenidas directrices, a los que llamaremos planos de las bases. Este hecho cobra particular importancia cuando se determina la sección elíptica del sólido. El primer elemento que define a un cilindro es el eje. Llamamos eje a la recta que une los centros de las directrices o de las bases. Es por eso que el eje resulta ser paralelo a las generatrices. El segundo elemento que veremos es la altura. Dados los planos que contienen a las directrices, es decir, los planos de las bases, se denomina altura a la recta perpendicular normal a ambos planos. Es por ello que la altura es la mínima distancia entre los planos de las bases. Revisando la relación que existe entre el eje y la altura de un cilindro, podemos catalogar a los cilindros en dos categorías: cilindros rectos u oblicuos. Son rectos cuando su eje y su altura son paralelos, mientras que son oblicuos cuando el eje y la altura no lo son. Un punto importante es que a menos que se indique la condición del sólido, se deberá asumir que es oblicuo hasta que se demuestre lo contrario. Para determinar las proyecciones de un cilindro se necesitan dos elementos: la dirección y el sentido de las generatrices o de su eje y la directriz de la base. Si la directriz es una circunferencia, se requerirán el plano de la base en el que se encuentra contenida, el centro y su radio. Ahora veamos al cono. La superficie cónica se desarrolla cuando una recta llamada generatriz, que pasa por un punto fijo llamado vértice, se desplaza sobre una curva llamada directriz. En consecuencia, todas las generatrices poseen un punto en común, que es el vértice del sólido. La representación que vemos con frecuencia de un cono es una parte de la superficie, dado que ésta se extiende más allá de su vértice. Por tanto, lo que generalmente se piensa como dos conos con un vértice en común, en realidad es una única superficie, la cónica. La superficie cónica se concibe como infinita, tal y como se hizo con el cilindro, aun cuando parte de su volumen quede confinado por los planos en los que se encuentren contenidas directrices, a los que llamaremos planos de las bases. Este hecho cobra particular importancia cuando se determina la sección elíptica del sólido. Tal y como lo hicimos con el cilindro, ahora debemos ver algunos elementos que caracterizan al cono. La recta que une el vértice del sólido con el centro de la directriz la llamamos eje, y por tanto se cortará con todas las generatrices en el vértice del sólido.
Ahora veremos el segundo elemento que caracteriza a un cono. Dados el plano que contiene la directriz y el paralelo a ese que pasa por el vértice, se llama altura a la perpendicular o normal a ambos planos. Es por ello que la altura es la mínima distancia entre el plano que contiene a la directriz y el paralelo a ese que pasa por el vértice del sólido. Dependiendo de las relaciones que existen entre el eje y la altura en un cono, podemos catalogarlos en rectos u oblicuos. Los conos son rectos cuando su eje y su altura son paralelos, y son oblicuos cuando el eje y la altura no lo son. Importante, a menos que se indique, se deberá asumir que el sólido es oblicuo hasta que se demuestre lo contrario. Para determinar las proyecciones de un cono se necesitan dos elementos: el vértice del sólido y su directriz. Si la directriz es una circunferencia, se requerirán el plano de la base en el que se encuentra contenida, el centro y su radio.